muchas gracias a todas por venir así en estas fiestas tan complicadas y sobre todo gracias a Yanira por frenar agendas, que es muchas cosas, pero yo creo que una curranta, porque estaba aquí con Slack acabando ok's y no ok's, así que vaya curranta. Se podría definir de muchas maneras. Yo me quedo con curiosa y friki de la cultura de Internet, que es un poco de lo que vamos a hablar ahora. Perfecta definición, yo creo. Pero viene de Internet, diriges Wola, que ahora nos cuentas un poco de qué va, y haces mucho contenido sobre la generación más joven, de la cual eres parte. Exacto. ¿Cómo empieza toda esta historia? Bueno, empieza realmente desde súper joven. O sea, yo digo que todo esto empieza cuando me regalan mi primer ordenador. ¿Cuántos años tenías? 10 años, justo. Sí, sí. ¿Y cuánto hace de eso? 15 años. Y justo ahí empezó pues un poco, era justo la época de los blogs, o sea, empezaba a haber como mucha ilusión por todo lo que podía llegar a ser Internet, empezaba Instagram, como un poco el inicio de todo lo que es ahora, ¿no? Y yo creo que eso fue súper definitorio para mí y para toda mi generación de lo que somos ahora realmente, o sea, de cómo comunicamos o cómo vivimos al final, que no entendemos una cosa sin la otra, la mayoría de nosotros, ¿no? Pero una cosa es vivirlo y la otra amplificar de esta manera. El otro día te oía en un podcast de Víctor Rodado, podcast que os recomendamos, Hackio, no sé cómo se pronuncia. Hackio, sí, Hackio, sí, ¿no? yo creo que sí. Y le decías que tú empezabas viniendo de periodismo intentando hacer como unos hilos largos, pretendiendo ser la BBC, hasta que dijiste es que no estoy cómoda, ¿no? Exacto. O sea, era un poco como que, claro, obviamente lo guay es que tú vas creciendo y te vas construyendo la identidad en directo, ¿no? Como que se habla mucho en startups de building public, pero tú también tu identidad te la vas construyendo al momento y seguramente hay cosas que lees de hace unos años que te dan súper cringe, bueno, que ahora se está hablando mucho del cringe y de todo lo que llega a significar, ¿no? Pero al final es como que si no te das cringe no has evolucionado nada, ¿no? Y yo en ese momento estudiaba periodismo aquí al lado, justo, en la Blanquerno. Y quería ser periodista de medio de comunicación tradicional y para mí, claro, pues todo lo que pasaba a nivel de actualidad del mundo me sigue pareciendo súper importante, pero en ese momento como que sentía que yo tenía que cumplir con la labor de comunicarlo también a través de Twitter, hacer hilos, corrármelo a saco, ¿no? Y que al final eran hilos que nadie leía, ¿no? O sea, simplemente me servían a mí no sé, para sentirme satisfecha y ya está, ¿no? Y sí que es verdad que ahí empecé a ver, o sea, el cambio fue como, no sé bien cómo me empezó, pero era como, a ver, realmente Twitter es como, no te lo tienes que pensar muchísimo, tú simplemente un poco lo entiendo como casi como lenguaje oral, pero escrito, ¿no? Y empezar a publicar sobre cosas que te interesan e incluso sobre las que has podido reflexionar algo y ver que hay otra gente que también, pues como tú, está ahí, le interesa, ¿no? Y al final como friki conoce a friki, ¿no? Por decirlo así. Ahí. Y realmente siempre siento como que ha sido de los sitios donde he llegado a conocer a gente más afín a mí, simplemente por publicar y por tener esa intención de compartir realmente. ¿Y cómo decides, siendo tan joven, ok, me salgo de lo establecido, si existe lo establecido o la norma, que esperemos que no, y decido empezar a publicar de otra manera, usar otro lenguaje, entenderlo como lenguaje oral y no seguir, ¿no? Un poco la academia que tenías? Sí. ¿Cómo das ese es orgánico? ¿Te das cuenta que de la otra manera no es complicado evolucionar? Yo creo que al final, o sea, lo decido por copiar, o sea, por referentes, por ver cómo lo están haciendo otras personas que me interesan muchísimo y cómo hacerlo igual, ¿no? Realmente ¿Algún es referente? Yo para mí siempre lo digo que, o sea, yo empecé a darle valor a lo que es la cultura de Internet y a lo que es, al final, redes sociales y todo lo que hacemos 24/7. Con dos referentes muy específicos, con Andrea Gómez y Ana Pacheco de Ciberlocutorio, que tienen esa frase que no les acaba de gustar del todo últimamente, creo, de todo lo que nos interesa pasa en Internet y si no está en Internet no nos interesa, ¿no? O algo así, que ahí fue como dije, oye, o sea, como que empecé a darle valor a todo lo que sucedía en Internet como cultura y luego otra persona que ahora, o sea, como si vives en Estados Unidos la conoces seguro, que es Taylor Lorenz, referente a nivel de reporterismo en cultura de Internet, que también constantemente pues, se dedicaba a analizar o analiza todas las tendencias y todo lo que va sucediendo en Internet y que también dice, oye, que lo que está pasando aquí
supone una parte muy importante también a nivel económico del mundo, de lo que se mueve. Es una nueva economía, ¿no? Realmente, y como que lo estamos... A veces lo tratamos como que son simples publicaciones o hay quien aún a día de hoy considera que TikTok son bailes y es como algo mucho más interesante y mucho más profundo, ¿no? Realmente de lo que hay ahí detrás. Y para mí ellas dos como máximas referentes y luego al final pues gente que sigue es creadora de contenido o otros periodistas o lo que sea, pero no... ¿Y cómo coleccionas tu observación de otra realidad, de esta cultura que es la cultura de Internet? Es decir, ¿cómo haces para amplificar, para encontrar, ¿no? Para decir, ok, ahora se está hablando de esto, quién es este personaje, o espaguetis con tomático, como para ir encontrando cómo te organizas o cómo empezaste? Al final es un poco pues, lo que tú decías de la curiosidad, guiarte por tu propia curiosidad y también como identificar ciertos patrones, a lo mejor que cuando ya vas viendo más cosas dices, vale, esto me está siendo tendencia por X, o también saber identificar la relevancia de ciertas figuras, ¿no? Porque siempre, o sea, hoy en día se habla más que nunca que tú puedes tener muchísimos seguidores, pero puedes no ser realmente relevante, ¿no? O incluso como red social puedes no ser rentable prácticamente como Twitter, pero puede ser la red social a nivel de cultura más relevante que exista por todo lo que se genera, ¿no? Entonces creo que primero de todo, obviamente tiene que existir esa obsesión de estar 24/7 ahí prácticamente, que obviamente no digo que sea sana ni buena, simplemente está. Una necesidad también como de contarlo o de encontrar, de encontrar ciertos patrones quizá interna de decir, vale, ¿esto por qué pasa? O el preguntarte por qué pasa. Y luego el publicarlo junto más o menos porque crees que tiene cierta coherencia y que al final como que a alguien le va a servir también o como mínimo incluso te diría que se hace de manera egoísta para tenerlo tú misma, ¿sabes? Como lo tengo yo y además lo comparto y creo que como a mí me ha gustado tanto, seguramente a alguien también le gustará, ¿no? O a alguien también lo encontrará interesante. Entonces, como una manera de incluso organizar tus obsesiones para volver a ellas, ¿no? Total. Como tu propia biblio. Total. A nivel tips que te llevaste de periodismo, ¿cómo lo trabajas o coleccionas? Es decir, Claro. ¿tienes notions o gurús de organizar información y conectas o es tu cabeza y te dejas llevar? Yo creo que de periodismo me llevé la manera de entender las cosas y de las preguntas, de querer saber un poco más o el de dónde viene esto, ¿no? Bueno, que está súper trillado, pero el fact-checking, whatever, ¿no? Sobre todo eso, la manera de ver las cosas. Luego, a nivel de técnicas de organización, sinceramente soy una persona que está aprendiendo aún de eso. Como mis notas son un poco caóticas, a veces la manera de recolectar esos links para mí era mandarme links a mí misma a través de Twitter o a través de un grupo de WhatsApp que tengo conmigo misma o a través de lo que sea, o mis notas, apuntarlo ahí. Así que no sé, sí que hay gente que es mucho más crack que yo a nivel Notion. O sea, Notion lo uso para trabajo y porque es importante documentar si trabajas en equipo, pero si trabajas sola es más caótico. Para mí es bastante caótico en general. Entonces, no sé, sí que sobre todo uso notas y los links que me mando y a veces incluso lo que a lo mejor he publicado en Twitter más rápido me sirve para luego desarrollar algo más profundo. Bueno, es como ya decías fast-checking, es como amplificar a nivel a tiempo real, sí, ¿no? Y luego volver sí. y darle tiempo. Exacto. Sí, ahora estás en Wola, que ahora nos lo cuentas, pero antes estabas en una agencia de TikTok. Sí. ¿Qué se hace en una agencia de TikTok o qué hacías en la agencia? ¿Hablamos de hace cuánto? ¿2 años? O... Sí, exacto. Bueno, año y poco. Lo que se hace en una agencia de TikTok sobre todo es... puedes hacer varias cosas. Puedes hacer desde la parte más consultoría de mostrarle a una empresa el cómo puede estar en TikTok y a través de qué tipo de formatos y de contenidos. Y sobre todo creo que lo más importante es de qué manera ese contenido interesa al público al que se dirigen. O sea, puedes estar en TikTok y hoy en día ya no decimos que solo es para generación Z, sino para todas las generaciones. Pero sí que es verdad que hay un estilo o un formato muy específico que funciona mejor que en otros sitios y que para mí generalmente, bueno, para mí y para todo el mundo que habla sobre esto, va sobre... O sea, al final es comunicar quién eres, tener un tono muy claro de marca y que haya una autenticidad ahí detrás
o como mínimo una intención de expresar tu verdad, por decirlo así, ¿no? Y entonces un poco como que no puedes hacer el típico post spam de copia y pega, o sea, tienes que romperte un poco más la cabeza, ¿no? Y obviamente, ya ni de coña, no tienes por qué publicar un vídeo bailando, o sea, esto ya está de súper desfasado, lo puedes subir, obviamente, si quieres, pero no es ni requisito ni necesario, ¿no? Pero sí que siempre, como el típico, el contenido que funciona mejor es ese contenido pues, que te muestra pues, un behind the scenes o una palabra que me parece un poco fea, pero que es verdad, que es como el infotainment, ¿no? Como información y entretenimiento Palabra horrible. a la vez. Palabra súper horrible, pero no hay otra. Al final es eso, o bueno, contenido interesante, que tú sientas que has aprendido algo con un vídeo de 15 segundos, ¿no? O de 20 o de un poco más. Sí, sobre todo eso. Entonces, por una parte, hay esa parte como que puedes hacer más como de consultoría, puedes hacer más incluso la creación y gestión de contenidos, puedes ayudar a una empresa que se haga conocido X producto, ¿no? O en nuestro caso, que bueno, que como te he comentado, por aquí hay ex compañeros de trabajo, uno de los clientes con los que trabajamos era Universal Music, ¿no? Por ejemplo, y sí que pues, nos daban canciones, sobre todo para el ámbito de Latinoamérica, y es como, haced que sean virales, porque el hecho de que sean virales en TikTok luego hará que en los rankings de Spotify suban, que los artistas tengan más caché por concierto, y entonces al final es toda una rueda que es importante, en la que es importante estar realmente, o sea, como las discográficas se han dado cuenta ya desde hace tiempo, seguramente que lo de Spotify no les vuelve a pasar, ¿no? Y que en TikTok es importante estar desde ya, simplemente porque es un medio más desde el que te van a conocer y desde el que van a conocer tus canciones, y los tops virales a nivel más mainstream también, la mayoría están ocupados por canciones que en TikTok pues tienen su challenge, tienen su trend, o X persona relevante la ha usado. Entonces, un poco eso. No sé si casi peor que infotainment es viral, ¿no? Es como Sí. todo el mundo, quiero ser viral. ¿Qué le Sí. respondíais o qué respondéis cuando Que no alguien hay una manera de ser viral. O sea, que es un poco que te vas a romper la cabeza toda la vida y que crear viralidad es... O sea, obviamente que hay claves y hay cosas que dices, vale, si utilizas este juego o intentas hacer esto o tal, probablemente te vuelvas viral. Pero, o sea, una fórmula de oro no existe, o como mínimo yo no la sé, porque a veces he publicado cosas convencidísima de que, o hemos publicado cosas convencidísimos de que se haría viral, y te comes tus 400, 600 visitas, ¿sabes? En plan, como esto no ha funcionado. En cambio, una cosa que puede parecer una tontería o un vídeo que lo has hecho en 5 minutos, sí acaba siendo viral. Entonces, es un poco que es una parte, es un poco como lo que se dice de suerte o trabajo, ¿no? Como estar en el momento justo, en el momento indicado, y al final como seguir probando constantemente. O sea, mucha gente también como que me preguntaban hoy por Twitter como de qué manera puedes aprender sobre marketing digital o marca y tal, y es como, a ver, es que si nos ponemos desde el principio, pues primero de todo tienes que saber, o sea, lee muchísimo, aprende los mejores y copia al final, y por último prueba, y peléate también tú con todo lo que vas publicando, porque a veces es como que piensas que te has currado mucho algo y no acaba funcionando así, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en vez de viral sí que pensaría en maneras más coherentes en las que estar online, ¿no? O vale, mi marca es esto, ¿no? Pues qué quiero representar, ¿no? O qué tipo de contenidos quiero hacer. Entonces ahí sí que ya dejas más la viralidad o te preocupas menos por la viralidad, aunque siempre sea obviamente algo que tienes en mente, y vas más hacia un crear comunidad o crear como, o sea, encontrar a tu público que sabes que con el que vas a compartir pues valores, intereses, inquietudes, y que te van a seguir, ¿no? Porque al final un viral, pues está muy guay tener 4 millones de visitas, pero si nadie te sigue o no hay un contenido que sustente eso después cuando te buscan... Es como canción del verano y listo. Sí, exacto. ¿Hay baremo de qué es viral, qué es no viral? ¿Hay como 4 millones y 2 millones no? ¿O 100.000 no? ¿O es como...? Creo, no está establecido como tal, a lo mejor sí, y yo no lo sé, pero sí que te diría que las visitas son distintas, por ejemplo, en YouTube que en TikTok, ¿no? O dependiendo de YouTube, TikTok, los retweets, o sea, dependiendo de la plataforma, una cosa es más viral o menos.
por los baremos. O sea, realmente algo puede ser en TikTok viral ya con 500.000 visitas y puedes decir, está bien. Es macro viral cuando tiene ya pues 15 millones de visitas o ves ya que los likes pasan el millón. Ya dices, esto es como que... La idea de macro viral, que sería lo contrario a microinfluencer, Bueno, es sí. maravilloso, ¿no? Macro viral, Sí, microinfluencer. exacto. Cuando estabas en esta agencia de TikTok hablabas que llega Universal, Sí. ¿no? Y se aproxima desde las canciones para que Sí. luego esta rueda gire más y al final haya Sí. más caché y vayamos a más conciertos. ¿Qué otras? Claro, al final era un momento temprano, bueno, tampoco tan temprano, hoy Sí. sigue siendo temprano, pero alguien que vive como en la ola de la contemporaneidad, que supongo que hay mucho el bailecito, hay gente que aún piensa el bailecito. ¿Quién se os aproxima? ¿Qué ves que tienen en común las marcas que se os aproximan en cosas que aún no están establecidas? Sí que es verdad que empresas que quieren acercarse a un público joven, porque bueno, realmente sí que es verdad que en ese momento, hace un año y medio y tal, TikTok seguía siendo mucho gente joven y lo sigue siendo, ¿eh? O sea, para mí sigue siendo generación Z y al final son códigos que funcionan para todas las generaciones, no es que solo sirva este tipo de vídeo para esta generación. Pero alguien que quiere conectar eso con un público más joven o que quiere probar el formato del vídeo, porque al final es como una de las cosas que siempre decíamos también, no es que sea TikTok, es que el formato de vídeo, otra palabra horrible, microentretenimiento, está en todas las plataformas. En YouTube tienes los shorts, en Twitter también están apostando por vídeo, en Reels, porque están compitiendo con TikTok, también tienen los Reels. Entonces, un poco como que... a veces es el formato más que la plataforma en sí, ¿no? Que la plataforma lo que sí que ha hecho es que todas las otras plataformas, redes sociales se acostumbren a eso, ¿no? Y supongo que hay mucho acompañamiento, ¿no? Cuando entra Sí, alguien hay muy aprender juntos, exacto. vamos a o ver... Incluso con ciertos clientes, incluso llevar la cuenta, ¿sabes? Lo edito, tú me das como algún material, lo editamos nosotros, lo publicamos nosotros, porque... hay cosas que TikTok, si las haces mal, o sea, viral quizá no será, pero tampoco te va a funcionar nada, ¿no? Que son a nivel técnicos, que a veces también es como que es una barrera. O sea, para mí es una aplicación que es muy fácil entrar, pero que tiene ciertas cosas que las tienes que... O sea, a mí me costó como 2 meses estar bien acostumbrada a TikTok. O sea, recuerdo que hacía chorradas muy cringe, que siguen estando ahí, pero como que me costó, ¿no? el lenguaje al inicio y creo que es normal que a todo el mundo le cueste, pero como hay ese cambio y ostras, esto nos está como... rompiendo un poco los esquemas, mejor lo llevas tú, ¿no? Pero bueno, yo siempre creo que en ese sentido es mejor como tener a alguien que sepa 100% de la aplicación, que sea un obseso y ya está, ¿sabes? Bueno, es muy gracioso porque te encuentras a gente que domina, ¿no? Algún amigo común, TikToker joven o jovena, y te dice, no, es que no quiero llevar el TikTok de otra marca. Entonces ahí, ¿cómo se lleva esto con la autenticidad? Que no, me acuerdo que una vez hablaba, porque tenemos suerte de hablar backstage, y me decía que la generación más joven es autenticidad, autoconciencia, ¿no? Performance, Sí. decir yo te amo por más que no te quiera, tanto como exagerar. Esta autenticidad, ¿cómo se lleva con las marcas? Es decir, Pues, si quieren chequear o no chequear, eso, olvidémonos de los claro. antiguos paradigmas, tiene que salir y tiene que fluir. La marca tiene que estar dispuesta a arriesgar y es algo que cuesta mucho incluso, o sea, cuando estás en agencia y cuando estás... Bueno, yo en vuelo no he tenido tantos problemas, porque es en startup es más como tiramillas, ¿no? Pero en otras marcas o algunas veces que también es como más sesión como consultoría, cuesta más eso, ¿no? Como el decir, ya, pero es que esto me puede llevar a que se descontextualice mi vídeo, se publique en Twitter o lo que sea y digan, mira, sobre todo si es una marca más institucional, que digan, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están perdiendo el tiempo haciendo esto versus lo que podrían estar haciendo, ¿no? Entonces, un poco como que siempre hay ese miedo y siempre hay ese como... Si no haces esto no van a hablar de ti, o sea, quizá van a hablar mal de ti, pero estarán hablando de ti, ¿no? Entonces ahí hay un poco como sí que es verdad que se puede hacer de muchas maneras un contenido, pero creo que sobre todo tienes que arriesgar y entender que es un formato distinto y que a lo mejor sí que te tienes que subir a una tendencia específica, pero porque es el momento, porque queda muy bien con lo que quieres vender y con tu marca, ¿no? Y no en todos los casos, pero como que si se descontextualiza y punto. Como que tienes que vivir con ello porque no va a ser tan heavy
como el backlash que vas a recibir. En realidad, como que la gente que se queja es la que está más enfadada, ¿no? El resto, que se enfada todo el rato. Que seguramente verás que en TikTok la gente como comenta, lo comparte, le hace gracia, ¿no? Un poco. Pero sí que es verdad que hay maneras y maneras, o sea, hay maneras más arriesgadas y menos de estar, ¿no? O sea, puedes estar de manera menos arriesgada, pues en vez de estar tú como marca con perfil, pues contratando ciertos creadores y teniendo un briefing muy cerrado y esto es lo que haces y ya está, ¿sabes? Y además como que ya sabes qué reputación tiene ese creador, qué tipo de contenido hace y confías un poco en eso, ¿no? También. Entonces depende. Estas grandes verdades, no sé a vosotras, pero a mí me encanta hablar con Yanira porque estos titulares que los estudios de tendencias o por ahí no salen, ella como que de real lo sabe. Esto de que TikTok es el nuevo Google, sí, ¿no? En parte sí. O sea, ¿tú buscas en Google, alguien busca en Google recetas o planes para Barcelona? Sí, o sea, en TikTok, ¿alguien busca planes en TikTok? Yo creo que en cierta manera no solo planes o cosas que sí, sino como si hay alguna cosa que te interesa, vas a buscar a ver si hay alguien que ha compartido alguna cosa relacionada con eso o si alguien ha hablado. No sé, pasa mucho, creo también que tanto en TikTok como en Instagram, rollo, quieres ir a un sitio, un restaurante, lo que sea, lo buscas en Instagram, ¿no? En plan, a veces, o sea, es el fast-checking. Sé que hay gente, o sea, amigas mías que son súper fans de ir a las reviews de Google igualmente y sí que está, o sea, eso obviamente... Convive. Convive, exacto, son las dos cosas. Por una parte tienes pues Google como siempre y por otra parte pues TikTok y Instagram que están ahí. O sea, al final es como interesante saberlo en el sentido de si tu producto, tu marca, lo que sea, tiene un servicio específico detrás, es mejor que lo pongas en algún copy de lo que publiques porque te van a encontrar así, ¿no? O realmente... O sea... Y de repente estás en esta agencia y una startup, que era algo que siempre te había llamado la atención, de apuntes, ¿no? Para gente muy joven, ahora nos la describes mejor, te contacta y te dice que quiere que lideres la comunicación, ¿no? Exacto. ¿Y cómo te conocías la startup? ¿De qué iba? ¿Cómo se aproximan? O sea, conocí Wola por una polémica que hay, que bueno, es una polémica que es un tema más de crisis communication que siempre tenemos, que es un poco el conflicto que puede haber con profesores, porque al final Wola es una aplicación en la que los estudiantes suben sus apuntes, nuestro target principal son universitarios, aunque también hay espacio en la plataforma está habilitada para la ESO y para bachillerato y para selectividad y todo eso, ¿no? Pero bueno, básicamente el tema es que los estudiantes suben sus apuntes de notas que han hecho en clase o frases de exámenes o lo que sea de todo y todo el mundo se lo puede descargar de manera gratuita y ellos, o sea, los creadores de contenido al final perciben dinero porque el negocio principal de Wola es la publicidad, ¿no? Entonces les inyectamos publicidad en los anuncios, todo el mundo se los descarga y con cada X descarga pues recibes el 50% de lo que generan esos apuntes, ¿no? Un poco como YouTube, como cualquier otra plataforma cuya vía de negocio principal sea la publicidad. Entonces, el problema que hay también es que muchas veces considero que por desconocimiento de la misma plataforma por parte de profesores, de hecho como salió un estudio hace poco de una profesora si no me equivoco, de la Universidad de Sevilla, un essay que hizo, ¿no? Haciendo entrevistas a alumnos y a profesores. Los alumnos todos amaban Wola y los profesores tenían cierto desconocimiento y además consideraban que no aportaba, ¿no? O sea, que había infringimientos de copyright, etcétera, todas esas cosas. Entonces, hace 2 años, casi, un poco más, no, en 2021, hace un año y pico, hubo una polémica respecto a eso, ¿no? Que salió en todos los medios y me interesó muchísimo qué estaba pasando aquí, ¿no? con Wola, y lo conocí y por una persona que estaba siendo consultora en la empresa, por Twitter nos intercambiamos algunos DMs, pero más como, ostras, esto me parece interesante por esto, porque me recuerda le dije, salvando mucho las distancias, a un caso que es el de Aaron Swartz en Estados Unidos, que este chico pues, era uno de los cofundadores de Reddit, uno de los fundadores de Wikipedia en su momento, antes de que existiera Wikipedia, que al final liberó muchísimos documentos de Harvard y de grandes instituciones que valen una pasta si los quieres comprar, ¿no?
y acabó o sea, con una sentencia de cárcel por infringimiento pues eso, de las leyes, de copyright, no sé qué y tal, todo eso, ¿no? Y el chico acabó suicidándose porque realmente como que no pudo soportar todo el peso que eso significaba para él. Entonces, en ese sentido, salvando a las distancias, porque él realmente como que todo lo que hizo creo que ha sentado mucho la base de lo que es Internet también, y su figura es como muy clave. Pero empecé a hablar de esto con José Luis Antúnez, consultor en ese momento en Wola, y fue él realmente como quien fue como mi mentor / padrino para entrar en Wola. O sea, como que yo no tenía planteado, te lo he comentado un poco antes, no tenía planteado cambiarme ni nada. De hecho, me hizo como muchísima pena el cambio. O sea, estaba ilusionada, pero con pena también a la vez. Y nada, realmente eso ha sido como, bueno, sigue siendo un aprendizaje cada día con todo lo que hacemos. ¿Y cómo entiendes la comunicación? Es decir, al liderar una página donde se sube, se monetiza, gente que estudia, una parte de la industria en contra, o sea, ¿cómo entiendes comunicación desde tu óptica y cómo la lideras? Nosotros lo entendemos como o sea, al final entendemos que Wola es una persona más de la generación Z. Intentamos que sea así en todo lo que hacemos, en todas las expresiones que hacemos. O sea, nuestro propósito principal o misión es reinventar la formación tradicional, que todo el mundo pueda enseñar, ¿no? Y en base a eso, al final nosotros todo lo que hacemos lo podría hacer pues, otra persona que publique contenido, ¿no? Desde el tono, la manera de publicar, el tipo de contenido. Ahí te decía que bueno, podemos arriesgar más o no subirnos a memes porque no hay tanto problema, ¿no? Es un poco como al contrario, es bueno, ¿no? Hacer eso, porque si no estás intentando hacer eso vas a ser demasiado igual que tu competencia que se está enfocando, pues primero no está ni en TikTok y segundo que tiene un Instagram pues muy enfocado puramente a lo más educativo, puramente a no sé, contenido que tampoco va dirigido 100% al estudiante, sino quizá más a sus padres, que son los que tendrán que pagar por la cuenta de no sé qué, o los que tendrán que pagarle el tutor que está dentro de esa empresa, ¿no? Entonces, sobre todo eso, lo entendemos desde un tono muy Z, muy cercano y con unos valores también como muy de transparencia y de veracidad, y también lo que siempre hemos dicho un poco de la autoconsciencia y como cuando te ríes de ti mismo, que siempre se me olvida esta palabra, da igual, bueno, reírte de ti mismo al final de lo que no te va bien, pues si la página no va bien, pues podemos hacer coña algún día de que no está yendo bien, ¿no? O si está pasando cualquier cosa, pues al final contestar con total naturalidad porque no se acaba el mundo si algo no está funcionando bien. Justo ahora hemos hecho una migración de toda la página y está todo el mundo revolucionado, como cuando se cambia cualquier cosa, pues tipo quejándose y tal. Y es como, bueno, pues vamos contestando poco a poco a todo lo que llega, ¿no? Y como al final, total transparencia. ¿Cuál es la comunidad o el volumen que gestionáis? Y cuál es, o sea, cuando tú llegas, ¿qué es lo primero que miras? Miras, hablando de Wola en este caso, ¿es como Twitter, si ha habido una crisis, es TikTok, es si el Instagram es correcto? Es decir, ¿cómo lideras? Bueno, realmente estaba un poco todo por crear. Lo que estaba más asentado era Twitter, y era un poco el decir, vale, ¿dónde estamos? O sea, primero de todo, ¿qué voz tiene Wola, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos en ese sentido? ¿Qué tono tiene? Y luego, ¿en qué plataformas estamos y qué tipo de acciones hacemos también o qué tipo de comunicación hacemos, ¿no? Ahora cada vez estamos haciendo también más acciones como offline, de que si unos mupis, que si pegamos carteles por las ciudades con mensajes de ánimo, justo ahora estamos en eso, todo eso. Pero lo principal y lo que se podía hacer en un equipo como reducido, porque sí que hay diseñadores y tal, pero que están más como en la parte de la plataforma como tal, era el pensar en qué plataformas estamos y para nosotros era estar donde está nuestro público, que es Twitter, TikTok, Instagram, sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, estar ahí de la manera más auténtica posible y viendo qué formatos funcionan, qué no, ¿no? Y de qué manera pues, podemos transmitir ciertas cosas sin que pueda parecer como, aunque seamos todos jóvenes del equipo, señor Barnes, ¿no? Porque al final que haya una empresa detrás ya hace que la cosa pues, pueda llegar a ser un poco más como el meme de Silence Brand, ¿no? Realmente, según lo que publicas. Entonces, al final es un poco como no hacer marketing como tal o sea, muchas veces como que el contenido que haces lo divido como en dos
grandes grupos, el contenido más marca personal que podría publicar una persona cualquiera y el contenido más como growth, entre comillas, o que busca la conversión, ¿no? De aquí tienes un link, aquí tienes el CTA, que tienes que darle clic aquí, ¿no? Y también estamos mucho, o sea, a nivel como mail, cada semana tienes un mail de Google escrito como si fuera una persona también, o sea, como que te estás escribiendo. Bueno, ¿No? escrito como si fuera una persona, no es una persona, no usamos el ChatGPT aún para Ahora escribir vamos al nada. Y al final es eso, como que tú recibas ese mail y como estás estudiando la uni y usas el mail por trabajos y lo que sea, pues que te apetezca también abrir el mail y que encuentres algo pues que no sea spam, sino que te motive, ¿no? También, o que te interese, que te guste. A veces sí que obviamente anunciamos cosas que estamos haciendo, alguna promoción específica de subida de documentos, de no sé qué, pero generalmente es más como un ¿qué tal la semana? Comentamos, o sea, en el header, o sea, en el título, pues a lo mejor comentamos algún tema relacionado con la actualidad, de que Aitana y Miguel lo han dejado y no sé qué, pues yo estoy así también con mi carrera, ¿no? Entonces un poco como que bueno, un poco como DICE, ¿no? También tiene estas newsletters que se acercan desde el contenido. Si mañana por falta de recursos, que ojalá no pase, te dicen que no puedes seguir con newsletter, Twitter, TikTok e Instagram, ¿a quién quitarías del juego? Newsletter la dejaría, seguro. Y me quedaría con TikTok o Instagram, creo. Aunque en Twitter tenemos una comunidad muy potente, pero siempre creemos que no está ahí todo nuestro público objetivo. O sea, realmente tenemos una comunidad muy potente porque tenemos una community manager que es la puta ama y que sabe llevarlo súper bien también y además ha hecho crecer muchísimo todo lo que es la red. Además, ella es como especialista en Twitter, o sea, es su red social. Pero a veces tenemos como esos debates de decir, vale, Twitter, o sea, a nivel métricas nos va muy bien y todo, pero nuestro público no está solo o sea, la mayoría no está en público. El gran problema de Twitter todo el rato, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿Y cómo es un equipo o cómo trabajáis o cómo crees que hoy en día se tiene que trabajar esta comunicación más para entender la cultura de Internet? ¿Hay ganas y canas? ¿Hay gente experienciada? ¿Hay gente joven? O sea, ¿qué crees que se aporta o cómo crees que es la manera? Porque al final se necesitan muchas manos y muchas cabezas y muchas horas. Total. Mira, lo que hemos empezado a hacer desde hace poco es que un día a la semana tenemos como una reunión de fórum que llamamos, que es como que cada uno de nosotros llevamos ideas sobre EdTech, que al final Wola es EdTech, sobre Creator Economy, de Instagram ha metido esto nuevo y cómo puede afectar esto a nuestro contenido. TikTok ha hecho esto, TikTok ha hecho lo otro. A lo mejor hay un creador que nos flipa, que lo queremos tener como referencia o trabajar con él si podemos. Y luego una última como de generación Z, en plan de sale cualquier cosa más viral, como decimos, ¿no? Y cuál es nuestro posicionamiento respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, tuvimos debate hace poco con el tema del Mundial, ¿no? Es como, vale, o sea, está siendo el Mundial, todo el mundo está viendo el Mundial, pero también es un Mundial pues, que acarrea todo lo que acarrea detrás, ¿no? 6.500 muertes, etcétera, todo lo que significa que se haga en Qatar también. Y es como, vale, sinceramente considero que no podemos no hablar del Mundial y menos cuando está jugando España o lo que sea y sabemos que nuestro público lo estará viendo y lo estará comentando y te puedes subir con algún meme, alguna broma, alguna cosa. Tampoco queremos entrar en la reivindicación sin luego nosotros no hacer nada al respecto. No tenemos un fondo para derechos LGTBI, por ejemplo. ¿No? Exacto, ¿sabes? Como, incluso cuando es la época, o sea, el mes del Pride, también o sea, mandamos un mail, pero mantenemos, o sea, en ese sentido, perfil bajo de no vamos a ir de lo que no somos, ni tampoco tenemos recursos por ser ahora mismo, ¿no? Y luego, o sea, esa parte, creo que esta reunión como de todo el equipo sirve mucho pues, para estar alineados y que no tenga que haber 1000 comprobaciones de contenido, ¿sabes? Como que si María está con Twitter, pues no voy a estar, o sea, en algunas campañas específicas sí que voy a estar revisando esto, lo otro, pero no voy a estar 24/7 en plan, esto no, esto sí, tal. Sí, es como que un poco, si pasa algo malo, entre comillas, sí que lo hablamos y decimos, esto no lo hagamos otra vez, ¿no? O no publiquemos esto. Pero sino como libertad un poco en ese sentido, ¿no? Y la organización es la organización más
más empresa posible que pueda ser, o sea, un weekly los lunes, hablamos de todas las tareas de la semana y cada día una reunión de 30 minutos para ver cómo vamos, si alguien puede ayudar al otro, ¿no? y qué vamos publicando realmente, poco más. Lo que tenemos que mejorar es el trabajar con algunas semanas de antelación, porque hay cosas que vamos muy al día realmente es guay porque obviamente todo el contenido respira que está hecho durante esa semana, pero también te hace que... Ir con la lengua fuera, llegar en taxi súper tarde todo el rato. Exacto, sí, un poco eso. En este ecosistema de trabajo digital, ¿no? Como estar en esta ola de lo que está pasando, incluso ir al día, ¿qué crees que aporta la experiencia? Gente que igual viene de la industria creativa o de los contenidos, pero que igual lleva mucho tiempo y ahora a veces no hay este horrible barranco de yo que puedo aportar, alguien que lleva en la industria y le parece como raro. ¿Crees que hay match o crees que esto es...? 100%. O sea, creo que aporta lo que se necesita, que es bagaje y que es pues ese background, esa historia realmente de contextualizar las cosas y el por qué ha pasado esto, por qué ha pasado lo otro. Al final, si estás publicando, estás creando marca en el momento y el saber qué ha funcionado, qué no, con qué retos te puedes encontrar del pasado, con cuáles no, es lo que te sirve también para actuar bien ahora, ¿no? Y entonces... creo que hay match 100% en el sentido de que si ambas partes están abiertas a colaborar y a trabajar juntas, creo que es cuando salen mejores contenidos, ¿no? y todo. Entonces, no sé, como que sobre todo eso, contexto y al final también nosotros como nos obligamos a leer o aprender sobre qué ha pasado, o sea, cómo hizo X marca esto en el pasado, porque al final... es storytelling, no está nada, o sea, no inventamos nada, ¿no? Es lo que existía desde hace miles de años con literatura también, ¿no? Entonces, como que creo que es eso, que es contexto necesario. O sea, contexto que se necesita en general en Internet también y en todo lo que se hace online. Y si vamos ahora sí a los salseos de Internet, ¿no? Un poco por suerte que estamos en diciembre o por desgracia que el año cierra. Cosas de este año, hablábamos detrás de Virreal, ¿no? Como Sí. no sé si, o bueno, ¿qué consideras? Cosas de Internet del 2023. Sí, Spoiler exacto, número 1, Virreal. A nivel aplicaciones, o sea, para mí Virreal 100%, o sea, a nivel usuaria también, como que habrá gente que a lo mejor le molesta que te digan una vez al día que te tienes que hacerte la foto o lo que sea. A mí me encanta porque además es como una aplicación que aparte de la autenticidad, lo que intentan vender y tal, que me lo creo a medias, me gusta el tema de que sea un poco como tu segundo cerebro, entre comillas, de lo que haces cada día, ¿no? Como cada día tengo una foto de lo que he hecho en ese momento, ¿no? Y puedo como recordar exactamente que ese día, pues mira, justo es la foto de tal porque estaba en no sé qué sitio o estaba en la mierda porque estaba todas las semanas son fotos de delante de mi ordenador o no sé qué, ¿no? Entonces como que para mí es un poco como eso, como archivos de tu vida que están publicados, que de hecho creo que una de las maneras de monetizar que van a hacer va a ser que tengas acceso a todo esto siempre, o sea, porque si no, no sé cómo van a monetizar. Entonces, como en ese sentido me interesa mucho esa parte como de archivo o de segundo cerebro, de todas estas aplicaciones que van saliendo también para que no te olvides de cosas que haces online, porque al final recibimos tantos inputs y creamos tantos que hay cosas que se pierden por el camino, ¿no? Entonces, como que es una de estas aplicaciones que, sin venderte que es un segundo cerebro y sin venderte todo el tema de la productividad y tal que va asociada a todas estas aplicaciones, lo es realmente en cierta manera. Virreal y marcas o proyectos tipo Unimagine, ¿es un espacio para o esa autenticidad personas o las marcas disfrazadas de personas pueden entrar? Yo creo que pueden estar realmente, o sea, lo vamos a intentar en Walla, creo que pueden estar siempre porque además hay esa parte como de mostrar el behind the scenes de algo. Sí que es verdad que a lo mejor es interesante pues que la marca esté a través, pues yo qué sé, el CEO, que esté en Virreal, ¿no? O que tal, pero creo que como empresa, como marca lo puedes hacer también y hay marcas que lo hacen y lo hacen bien. O sea, Chipotle, por ejemplo, en Estados Unidos, que es, para quien no lo conozca, es como un Taco Bell, ¿no? Realmente, Sí. más o menos. Bueno, que no quiero que haya discrepancias aquí porque seguramente como a nivel de sabor y tal son distintos, ¿no? Pero siempre son los primeros en estar en nuevas redes y tal, y empezaron a usar ellos Virreal también pues para mostrar a la gente del equipo, para meter algunos... ¿cómo
¿cómo se dice? Como de esto, tickets de estos de, como de descuento, ¿no? Para las 100 personas más tal. Es un poco como, es escalable, ¿no? Ahora mismo no, porque creo que el máximo de personas que puedes tener en Virreal son 5.000 personas, pero para mí sí que son cosas de estas que no escalan, pero que sí que crean marca realmente, como el plantéate estar para mostrar pues eso, una parte más o sea, como real, porque al final va a ser real de que tienes que hacer la foto en 2 minutos, que te la puedes currar todo lo que quieras. O sea, obviamente puedes tener montado o programado el Virreel de ese día lo que va a ser, ¿no? Entonces, es un espacio que aún no está ocupado por otras marcas y que si lo haces bien puedes llegar a competir pues, con esto, con los amigos más cercanos de ciertas personas. Aunque sí que creo que va a ser, o sea, yo solo me pondría en mi Virreel una marca de la que fuera muy fan, ya. O sea, o que tuviera una comunidad detrás muy potente o un discurso muy potente como para que a mí me hiciera ilusión que estuviera también. Que creo que cada vez hay más marcas así, realmente. Bueno, lo que se tendría que tener. Sí. Más cosas que han pasado en el 2023, pero antes, ahora hablabas de Chipotle, ¿no? O antes hablábamos de un caso de una de tus referentes que era americana. En los Estados Unidos los estates son cruciales en la cultura de Internet. ¿Siguen veniendo de allí los referentes? ¿Nos faltan otros espacios? No creo que falten espacios. O sea, realmente, o sea, en mi caso es más que o sea, me he criado, por decirlo, o sea, he crecido con referentes de Estados Unidos y tengo más referentes de allí. Me faltan muchos de España, sinceramente. O sea, hay cosas que es como que tipo, en plan, que me quiten el título de experta de nada, ¿sabes? En plan, si no tengo ni idea de esto, del otro, no he visto este bebé en mi vida. Y sobre todo porque son como muy de comunidad latinoamericana. O sea, lo que está pasando mucho es que las comunidades que son más grandes, como la comunidad latinoamericana, bueno, podríamos decir hispanohablante, pero me refiero a latinoamericana porque son cosas que vienen pues, de Argentina y todos los países de Latinoamérica, acaban como influyendo también en nuestro lenguaje, o sea, en el español, o sea, en el castellano, ¿no? Por decirlo así, o en cosas que se viralizan aquí. Entonces, como que sí que creo que la comunidad hispanohablante es un mundo y es una manera de entender también Internet y los memes. Bueno, tampoco es manera de entender, es tendencias aparte, ¿no? Y Estados Unidos la otra. Sí que creo que hay muchas cosas de Estados Unidos que al cabo de poco acaban siendo virales aquí también o se acaban convirtiendo en tendencias de aquí. O sea, este año ha pasado como muy claramente con la tendencia del puntuar a la gente, ¿no? Como es un 10, pero llega siempre tarde, ¿no? O no sé qué, todas estas cosas. Esto fue una tendencia que empezó en Estados Unidos. O sea, es una cosa que no es una tendencia que se haya inventado, ¿no? Todo el mundo, toda la vida, especialmente en Estados Unidos, ha puntuado a las personas, ¿no? Como es un 10, es un 6, es un no sé qué. Aquí creo que no se estila tanto, pero también se hace, obviamente, y esta tendencia pues como que ha llegado más tarde aquí. Entonces es algo que sí que me parece muy curioso, que es como parece como las pelis, que llega más tarde, ¿sabes? Según qué memes, como 3 semanas más tarde o por ahí. Entonces, me parece curioso, la verdad. No acabo de saber. O sea, entiendo que es como que se asenta primero en Estados Unidos, entonces alguien de aquí lo copia, algún creador de aquí, como con muchos seguidores, lo copia, se empieza a viralizar también y entonces como tiene su ciclo de vida aquí. Totalmente, en este sentido, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo era 2 o 3 años alguien en América un amigo me contaba la cultura de cancelación, que creo que igual ha sido uno de los grandes temas también dentro de Internet de este 2022 Sí. y yo era incapaz de poder entender hace 3 años cuando me lo contaba, decía, pero no entiendo y no entendía lo que me explicaba, ¿no? Sí. Y al cabo de mucho tiempo, por suerte o por desgracia, ha llegado aquí. Sí. Cancelación y cultura de Internet, Kanye, LOL... Sí. A mí, o sea, me parece interesante el concepto porque para mí este año ha sido el año de la cultura de la decepción. O sea, 2 personas que yo admiraba, bueno, muchísimo, tampoco aquí, que no me cancelen a mí, pero que a mí me gustaban mucho, que eran Kanye West y Elon Musk, pues se me han caído al suelo, ¿sabes? Los dos. Que dices, bueno, podrías haber ido leyendo las pistas, ¿no? Que dejaban estas 2 personas y yo digo, seguramente sí, pero en su momento no quería, ¿no? Por más esa posición más de fangirl no quería. Entonces, no sé, tema de cultura de cancelación, si lo haces tan mal, que la lías tan parda como Kanye West, pues supongo que sí que ahí llega a ser real, pero que hay mucha gente que se la ha cancelado, que al cabo de nada vuelve a estar en activo, tiene su base de fans que son, bueno, como discípulos prácticamente,
y no hay ningún problema. O sea, que esas personas siguen, remontan, siguen trabajando, siguen ganando muchísima pasta y o sea, tendrán una parte del público que no será su fan, pero es que tampoco hace falta que todo el mundo le guste. Ese es el gran error, ¿no? Entender que todo el mundo será tu fan. Exacto, exacto. Pero bueno, lo hemos visto. O sea, obviamente dejas de ser un referente a nivel mundial con ciertas cosas, pero pasó esto con David Dobrik, que tuvo un problema por un vídeo que había en su YouTube y también en cómo lo gestionó, que lo gestionó todo mal. Se le canceló en teorías, lo típico que pasa ese periodo de silencio, de no hago nada para ver si la gente se olvida un poco, y luego vuelve, sigue subiendo vídeos, sigue trabajando y todo, pero sí que es verdad que ha matado a una parte de su fandom, por decirlo así. Es tú hablabas, ¿no? Me encanta cultura de decepción. Es como si hablamos que la red es virreal, el temor de lo digital es la cancelación. O sea, ¿crees que está en la conversación y que desde a un Wola o a un TikToker o a una marca? No, a veces yo he hablado con creadores y creadoras de contenido y me dicen, buah, me he suavizado porque y como que veo muy presente la cancelación en las conversaciones. Sí, y sinceramente creo que a veces también está bien, ¿eh? Como es decir, vale, voy a revisar esto que estoy diciendo, desde qué lugar lo estoy diciendo y a quién puedo estar atacando, ¿no? En plan, como lo que se dice siempre del humor se hace de abajo para arriba, ¿no? Como si se ha muerto la reina Isabel y haces un meme sobre la reina Isabel, me parece que estás en tu posición de hacerlo, ¿no? Como que no pasa nada. Si se ha muerto otra persona o ha pasado otra cosa, hacer humor de eso, pues puede ser más o de menos justo, ¿no? O sea, como que realmente en ese sentido para mí es muy simple, es eso, es como tener claro dónde está cada uno en su sitio y desde qué sitio se está publicando cierta cosa. Y obviamente si eres una marca, pues tienes una posición de más, no solo responsabilidad y también como de poder realmente. Entonces por eso simplemente hay cosas que a lo mejor no puedes publicar o decir y es normal que te cancelen y no me parece, o sea, no me parece mal realmente, o sea, no sé qué casos habría que diría que me parece mal que haya pasado esto, ¿sabes? Sí que obviamente pues a lo mejor hay una sobreexageración de ciertas cosas o más que exageración creo que hay una amplificación, pero que acaba siendo 1 o 2 días, eso es el tema del momento, todo el mundo lo comenta next. Y tal, y luego, sí, next. Alguien se acordará de ciertas cosas, pero simplemente porque hay gente que no olvida ciertas cosas, ¿no? Pero que va a ser muy anecdótico, como que va a poder seguir haciendo cosas. Entonces, no sé. Yo creo que la cultura de la cancelación, en ciertas maneras, no acaba de ser del todo como tal algo real, sino que simplemente pasa más o sea, como que es más un periodo de silencio que tiene que tomar esa persona porque lo que ha dicho no está alineado con los valores mainstream actuales, ¿no? Y luego sigue haciendo lo que quiere esa persona porque también encuentra su grupo, su fandom y los otros misfits que consideran que son como él y que siguen siendo fans totales. El otro lado no quería acabar sin dejar el lado B de todo este FOMO, cultura de Internet. ¿Se desconecta de Internet dentro de Internet? Es una pregunta que siempre tengo. Es decir, ¿desconectas viendo un vídeo de ASMR y me pongo ASMR, Andrea Cuervo, me lo invento y veo cómo se duerme? ¿O se desconecta fuera de Internet en la vida física? Tocando hierba. Depende, yo creo que se desconecta de Internet dentro de Internet, 100%. O sea, con lo que tú dices, vídeos de ASMR o a lo mejor ves un vídeo que es más largo y es como si estuvieras viendo una peli o, no sé, fueras al cine. Es como depende de dónde estés consumiendo Internet también, ¿no? Al final como que hay posibilidad de todo. Yo creo que sí que se desconecta. Bueno, de hecho, yo creo que yo desconecto de Internet en Internet realmente de ciertas cosas, ¿no? Y también como buscar inspiración también puede ser un momento para desconectar, ¿no? Como depende de la persona también, entiendo. Eso vaya más a gustos, pero definitivamente se puede desconectar. Sobre todo creo que como contenidos más casi experienciales, ¿no? Un poco como que te permiten eso, como evasión, ¿no? Como un spa digital, ahora que se habla tanto de la nutrición digital. Sí, y quizá no estar, o sea, puede ser que estés prestando atención todo el rato o que lo tengas como de fondo un poco también, sí. Y mi última pregunta, sí, casi sí o no, para no robar más tiempo. Empezábamos hablando que eras una friki de la cultura de Internet, ¿no? Y ahora le respondías que buscará gente friki, pues friki de Twitch, friki de BeReal, friki de lo que sea. Hemos de abrazar nuestro friki interior. 100%. Cada vez más.
Total. Muy Sí, bien. sí. Pues muchas gracias. A vosotros. Gracias.